Primero, debo aclarar que me han hecho esta invitación para participar en esta mesa, con la aclaración a Fabián Infante, que fue quien me invitó, que pues yo estoy obviamente separado de todas las circunstancias que se están dando en lo que es este programa de profesionalización, y yo más bien acepté la atenta invitación para compartir con ustedes lo que me tocó vivir, de cómo nace, a qué circunstancias obedece el que se haya creado este programa, este esfuerzo de gestión para el impulso de la enfermería profesional en el mercado de trabajo, en la oferta de empleo. Y pues sí, qué bueno que está con nosotros la maestra Rocío Valdés, porque pues ella sí puede hablar de aspectos más contemporáneos con respecto a este programa. Debo decir también en aclaración que pues me he enterado precisamente por los periódicos a propósito del artículo de La Jornada, que este es uno más de los que he leído, y que sí noto la necesidad de informar, la imperiosa necesidad y la responsabilidad de participar en informar, que es a lo que me he ofrecido, sobre cómo vivimos el proyecto o el desarrollo de este proyecto, la propuesta, y cómo se ha venido instrumentando y los efectos que ha tenido. Hasta, insisto, hasta lo que ahí me tocó vivir. Yo tengo ya 4 años en la dirección de deportes de la UNAM, y por consiguiente sí no estoy muy compenetrado de cómo se ha movido el mercado de trabajo, la oferta de empleo, las características de la oferta de empleo, pero sí debo decir que se ha diversificado enormemente. Por obligación, la escuela ha tenido pues la buena tradición de hacer estudios de mercado de trabajo, de hacer el análisis de cómo se oferta el empleo, el volumen de empleo, la calidad o la precariedad del empleo hacia nuestro gremio. Hemos hecho estudios por obligación de seguimiento de egresados, cómo se ubican los egresados en la dinámica de las instituciones. No es lo mismo la red federal, digo, para ustedes que todos conocen cómo funciona el sistema de salud ahora, pues no es lo mismo lo que ocurre en la red federal que lo que ocurre en la red de servicios de la Ciudad de México. No es la misma política en el ISSSTE que en el IMSS, no es la misma política en la Secretaría de la Defensa que en el DIF, y esto no es de ahora, o sea, esto es en el sector privado, en contraste con lo que ocurre en los hospitales de alta especialidad, o por coyunturas, ¿no? También lo que ocurre a veces en la dinámica de la red de institutos de salud, en fin. O sea, por consiguiente, pues sí me preocupé, pero pues justo hay que analizar qué es lo que está pasando, a dónde es donde esto aplica, porque pues no es una cuestión de aplicación generalizada, pero sí hay que enfocarlo bien para que los esfuerzos de gestión de la profesión pues se orienten a como debe ser, a buscar los beneficios y asegurar las conquistas que mucho trabajo nos han costado en el avance en la oferta de empleo. Debo decir que por allá en 1975, cuando yo ingresé a estudiar enfermería, qué bueno que no hicieron yo vivía una situación así de colapso en la escuela, porque estábamos ingresando a la lista de salarios mínimos. Y desde entonces pues, hacíamos foros como estos, como estudiantes, de qué implicaciones tenía esto, y sí nos inquietamos mucho y nos organizamos, aunque nunca con gran eficacia, pero sí ya más después, cuando ingresé como académico, sí nos tocó vivir otra circunstancia en el entorno de la oferta de empleo que nos hizo nuevamente retomar el tema, y sí, como de 1981 hasta algo más del año 2000, nos llevó una gestión de esfuerzo, de crítica, de argumentación, en fin, para retirar a enfermería de la lista de salarios mínimos. No fue martes a Go, no nos faltaba.
Fue una gestión en la Dirección General de Profesiones, fue una gestión en la Secretaría de Salud, fue meternos, incorporarnos como autoridad profesional a argumentar en la Cámara de Diputados. Me tocó en la Cámara de Senadores, en la sección o en el área de salud, con los senadores, el discutir temas como de las características del empleo, a la diversificación también del tipo de egresados, del tipo de escuelas tan diversas que hay en nuestro país. Y sí hay que llevar los datos duros. Creo que hay que actualizar algunos. Me hubiera gustado que estuviera el doctor Leal, porque creo que trae datos algo atrasados en el tabulador, porque sí hemos hecho conquistas importantes al respecto, ¿no? Es quincenal, creo que es lo que está poniendo, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es el que sí hemos pasado, yo creo que muchos años de luchar, de trabajar, de argumentar, de presentar propuestas, estudios, investigaciones, para no convencer, sino exigir lo que le corresponde a la enfermería como una profesión como la que más. Yo siempre también, desde estudiante decíamos, recibimos una licencia para ejercer una delicada profesión, y desde 1945 está establecido que para ejercer enfermería se requiere tener un título y una licencia, precisamente para evitar charlatanería, para evitar improvisación, para evitar habilitación. Y sin embargo llegamos a 2010 y seguimos teniendo la necesidad como país de seguir incorporando personas en la práctica de esta delicada tarea, sin que del todo podamos consolidar una estructura piramidal. Siempre hemos dicho que en este país los orígenes de nuestro país eran expertos en hacer pirámides. En la enfermería nos ha costado mucho trabajo construir la pirámide del ejercicio profesional, para que pues quien ejerce la función de cuidador, de auxiliar, de ayudante de la enfermera profesional, pues no rebase ciertas atribuciones, ciertas facultades que solo le corresponden a quien tiene estudios formales, a quien ha alcanzado la licencia, para poder determinar qué se hace y cómo se hace, y supervisar que los cuidados se otorguen oportunamente y como las personas merecen. Yo creo que finalmente lo que nos movió para convencer en esa exigencia de la necesidad de una nueva estructura en la dinámica del empleo fue el centrarnos más en las necesidades del paciente que en las necesidades de la profesión. Fundamentamos cuando había que sacar a enfermería de la lista de salarios mínimos, que nos decían entonces la Comisión de Salarios Mínimos que era para proteger a quienes ejercen la enfermería de que no les ofrecieran menos sueldo. Digo, pero es que no hay menos sueldo que esa precariedad con la cual ofertaban. Entonces argumentamos de que eso le estaba afectando sensiblemente a la profesión, y finalmente se consiguió. Luego, entonces, no es una autoridad ejecutiva, digamos, el presidente de la República, si haya sido Fox o haya sido Felipe Calderón, quienes han concedido graciosamente lo que hemos logrado. O sea, no es así. Finalmente hay una autoridad ejecutiva que lo anuncia, pero este es resultado del trabajo colegiado, del trabajo de gestión que se hace desde los colegios. Aunque no tengamos la fuerza política aún que debiéramos de tener en los colegios para actuar en beneficio y en la exigencia de lo que se merece quien ejerce la profesión de enfermería, siempre sí, los colegios o los órganos colegiados es un cauce, como lo he vivido en estos ya buen número de años, de oportunidad, así no tenga la fuerza política para exigir y gestionar, proponer y lograr que nos escuchen en las necesidades de los pacientes, y por consiguiente en la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y la oferta de empleo de quien ejerce la profesión de enfermería. Profesionalización debe entenderse como el movimiento que iniciamos en 1968 en México para lograr algún día que un porcentaje mínimo de quien ejerce la tarea de la enfermería alcance los estudios de nivel superior. Y un porcentaje mínimo es el que no se ha determinado, a qué porcentaje se tiene que aspirar en cada hospital, en cada instituto, para determinar el tipo de trabajo que puede ejercer o que debe ejercer quien tiene una licencia de nivel superior, quien tiene una licencia de especialista de posgrado, quien tiene los estudios de técnico, egresado de un tipo de educación,
con contraste con otro tipo de educación o de cursos posttécnicos, en contraste con alguna capacitación específica para el empleo. O sea, eso es lo que ahora debe de apuntarse a la consolidación de esta estructura piramidal a la que hemos hecho referencia y que nos ha movido durante muchos años. Yo me recuerdo que cuando empezamos el programa de profesionalización, decíamos que uno es el esfuerzo que se hace en enfermería entonces para alcanzar el estatus de profesión, los estatutos de profesión. Estatutos de profesión quiere decir elevar los años promedio de educación en enfermería para elevar la calidad promedio de la atención de enfermería, hacer investigación, hacer educación continua, elaborar la estructura sintáctica de la enfermería, es decir, cuál es su cuerpo teórico, su cuerpo de conocimientos específico y exclusivo, cuáles son las responsabilidades y atribuciones específicas que no dependen de una instrucción o de una prescripción, cuál es el nivel de integración que debemos tener a un equipo de salud para tomar decisiones, y de ahí surgieron propuestas, debo decir, en la comisión permanente definimos una agenda para exigir que tengamos en la reglamentación muy claro lo que enfermería puede participar en materia de prescripción de medicamentos, por ejemplo. Eso nadie nos lo concedió. O sea, eso lo luchamos, lo trabajamos, fuimos incluso, insisto, a las comisiones de diputados y senadores que se resistían al respecto, enfrentamos la resistencia de los médicos, demostramos el nivel de estudios que tenemos en farmacología, en farmacovigilancia, en lo que es la medicación, y tenemos entonces una reglamentación que lo señala muy claramente. Revisamos la estructura de las plazas que deben de crearse o que deben establecerse para el ejercicio de la profesión, pero sí insisto, no avanzamos, no hemos logrado el que se determine cuántas, de qué nivel, de qué tipo, de acuerdo a las necesidades de los pacientes que se requieren, independientemente de la gestión laboral que se hace, y qué bueno que se hace a través de los sindicatos, que ahí luego no es fácil, ¿no?, coincidir lo que se gestiona desde la vida sindical a lo que se gestiona desde los colegios, desde los colegios que representan a la profesión. En la actualidad, lo que estamos viviendo de este ajuste a la convocatoria, pues qué bueno que movilice el interés para revisar cómo nació. Esto nació en esa idea de tener una plaza de licenciado en enfermería, la maestra Graciela Arroyo de Cordero, todavía aún cuando estaba en sus últimos días de vida, estuvimos trabajando en la fundamentación. No se pudo tener una plaza de licenciado en enfermería, pero se pudo tener, y eso fue con lo que la maestra murió, con esa satisfacción de que se creaba la Plaza C. La Plaza C en la red federal de servicios, ¿no? O sea, no en el IMSS, no en el ISSSTE, en fin, pero esa vez lo festejamos porque dijimos es un buen referente para la dinámica de la oferta de empleo en las demás instituciones. Y la buena noticia fue que además se creaba la Plaza C de especialista de posgrado, para los egresados de posgrado, la Plaza C y la Plaza D, para poder avanzar en la trayectoria profesional la medida que se demuestre calidad en el ejercicio profesional. Entonces, eso fue algo con lo cual culminamos, pero no quedó ahí, digamos, una gestión de mejora en la oferta de empleo que nos repercutió digamos, mejorar el prestigio de la enfermería, convocar a los jóvenes, que es lo que queríamos, a que quisieran estudiar enfermería. O sea, dejamos de ser una carrera de segunda demanda, dejamos de ser una carrera de segunda opción o de tercera opción. Se nos incrementó considerablemente el interés de la juventud, y qué bueno, sobre la importancia de los cuidados que merecen las personas en las instituciones. Nos sensibilizamos los académicos y los alumnos a una dinámica de interés en justamente corresponder a esa responsabilidad y a ese interés social de cada vez tener mejores enfermeras, enfermeros con los pacientes y no en los escritorios. Y eso fue lo que digamos representó una satisfacción, ¿no? De que sí vimos en los institutos. Yo lo veía con satisfacción, que yo decía mis egresados, los egresados de la ENEO, estaban colocando en una buena oferta de empleo, en calidad de empleo, y esa es una vertiente que se sostiene o que debe sostenerse y que es independiente de un programa de estímulos que es al que se convoca anualmente con el título de la profesionalización, ¿no? Si hay un desajuste, hay que trabajar, hay que exigir, hay que argumentar, hay que ir a través de los colegios a gestionar el que se tomen las mejores decisiones
y que no signifique retroceso alguno cualquier iniciativa de alguna autoridad administrativa, que por cierto son transitorias, el que nos afecten en la calidad del empleo que hemos logrado en nuestra profesión. Pero sí creo que hay que fortalecer, así como me dio mucho gusto cuando comentaba conmigo alguno de los jóvenes egresados de la escuela, ya no tan jóvenes, que estaba dando esta circunstancia de interés colectivo, y que hay una cierta intensidad de querer participar. Le digo, pues qué bueno, pero que se inscriban a los colegios. Denle fuerza política a los colegios para obligarlos a que gestionen. Yo creo que son los colegios más que los sindicatos. Los sindicatos tienen su capacidad de gestión, y qué bueno. Pero denle fuerza política a los colegios para que vayan y exijan los aranceles, el valor, a que destaquen el valor de lo que representa la práctica de la profesión y de quienes ejercen la profesión, para que con esa fuerza política sí se presenten ante los órganos administrativos. No es lo mismo decir, yo vengo en calidad de persona o mando un escrito o lo mando al periódico, a decir yo represento pues a 180,000 personas en este país que ejercen esta profesión de interés público, y que y sobre la cual o para la cual demandamos este siguiente paso en el avance a la profesionalización. Yo creo que es muy importante aprovechar la coyuntura actual para sensibilizar nuevamente a que hay que participar con los colegios, hay que exigir, hay que presentar en los colegios que hagan su función, como cuando nos convocan en la Dirección General de Profesiones a revisar qué se puede hacer para mejorar el control del ejercicio profesional, ¿no? Esta sería mi primera participación. Por supuesto, hay algunas preguntas, con todo gusto.